Buenas tardes. Quiero invitarlo a que vaya abriendo su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6:1. El tema que voy a tratar esta tarde lo he titulado Hijos honren a sus padres. Hijos honren a sus padres. Y vamos a leer Efesios 6:1 al 3. Usted me sigue ahí en la lectura. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En estos versículos que acabamos de leer, vemos claramente que el apóstol Pablo está exhortando a los hijos a obedecer y a respetar a sus padres. La mayoría de nosotros ya salimos del hogar, muchos todavía tenemos a los padres o alguno de ellos, otros pueden ya no tener padres, pero hoy ya somos adultos, la mayoría, y tenemos hijos, ¿sí? Entonces todos estamos involucrados aquí en este mensaje. Entonces Pablo habla de que el gran deber de los hijos es obedecer a sus padres. La obediencia comprende, implica hacerlo en dos sentidos. Uno, el corazón del hijo tiene que hacerlo, tiene que obedecer de corazón y expresarlo en la vida cotidiana con hechos externos. Y la bendición en nuestras vidas, una buena vida, una larga vida, siempre ha acompañado a todos aquellos que obedecieron y honraron a sus padres. El deber incuestionable de los hijos cristianos es obedecer a sus padres. Vamos a Efesios 6:1, que son los textos que vamos a estudiar. Vamos a escarbarle un poquito y aprender. Dice Efesios 6:1, viene la instrucción: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aquí encontramos en primer lugar la palabra obedecer, y en el griego implica escuchar, pero la idea es de hacerlo en silencio. O sea, cuando los padres están dando una instrucción, la obediencia aquí implica escuchar, pero tiene la idea de hacerlo en silencio, prestando atención a lo que están diciendo los padres. Cuando un hijo es cristiano, porque hay hijos que no son cristianos, no sé cuántos de ustedes tengan hijos que no son cristianos, pero cuando un hijo cristiano obedece a sus padres, lo que está haciendo en realidad es expresar la fe que tiene en Cristo. Está demostrando lo que Jesús ha hecho en el corazón de este hijo, de este joven. Entonces Dios espera que los hijos que son cristianos respondan a este mandamiento. Ahora, si nosotros tenemos o alguien tiene hijos que no sean cristianos, es muy difícil exigirles obediencia y respeto, porque no puedes apelar a qué apelas, a nada. Si no hay nueva naturaleza, no hay entendimiento, es muy difícil. Si con Cristo formar hijos es bien difícil, ahora, ¿qué hacer con los hijos que no son cristianos? Tu enfoque tiene que ser en la salvación de ellos. Tu oración tiene que ir enfocada a la conversión de ellos, para que ellos, al nacer de nuevo, sus pecados sean perdonados y empiecen a tener una relación con Dios. Entonces la palabra ya les es sembrada por ellos mismos a leer, cuando vienen a la reunión de jóvenes o en la congregación. Entonces ahí ya se puede apelar. Oye, hijo, acuérdate que la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, las baterías deben enfocarse en la conversión de los hijos que no son cristianos, y en los que ya son cristianos, seguir abundando en ellos para formarlos y pues enseñarlos el respeto y la honra. Este mandamiento que acabamos de leer en Efesios 6 forma parte de la ley que estaba expresada en los 10 mandamientos en Éxodo 20.
Pongan una señal en Efesios 6. Vamos a leer Éxodo 20:12. Ahí en la ley moral de Dios ya estaba este mandamiento y Pablo lo rescata, ¿sí? Y lo trae al Nuevo Testamento, comprobándonos que la ley moral de Dios, que consiste en que Dios debe tener el primer lugar, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, esa no perdió vigencia. Lo que perdió vigencia son las ceremonias, aquello que representaba a Cristo. Venido Cristo, ya no hay ceremoniales, ¿sí? Aquello era la sombra y ahora ya tenemos la realidad que es Cristo. Entonces Pablo, trae al Nuevo Testamento el mismo mandamiento. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí tiene una aplicación estricta al pueblo de Israel. Ellos iban a entrar a la tierra prometida y Dios les dijo, esa tierra fluye leche y miel, es una tierra muy rica, muy hermosa, muy bonita, pero no basta con que vivas en un lugar hermoso, sino que tienes que hacer otras cosas. Para tener una buena relación en la familia que permanezca unida, etcétera, etcétera, no adulterarás, les dijo también. Y luego los hijos les dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, sean buenos días, vivas bien, tranquilo, en paz, en armonía, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando los hijos honran a los padres, donde quiera que vivan, no tienen que irse a Estados Unidos para vivir bien, no tienen que hacer absolutamente, no, donde quiera que estén, sea el primero, segundo, tercer mundo, si hay una relación con Dios, si hay un conocimiento de la palabra de Dios, tú vas a vivir en paz. Tus días van a ser largos y vas a morir lleno de días. Significa en la Biblia con mucha satisfacción y paz, listo para encontrarte con tu Creador. Volvamos a Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Ya vimos la palabra obedecer, pero ahora añade aquí una frase, dice, obedezcan en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Significa como lo manda el Señor. ¿Cómo sabemos qué es lo que mandó? Está escrito en la Biblia. Pero también la palabra, la frase en el griego, en el Señor, o culturalmente implica como le agrada al Señor. ¿Cómo le agrada al Señor que obedezcamos y que honremos nosotros a nuestros padres? Ahí está en la Escritura, pero yo se los voy a poner con un ejemplo en la Biblia y justamente tiene que ver con Jesús cuando era un adolescente. Es muy interesante esta historia. Vaya conmigo a Lucas 2:40. Lucas 2:40. Dice así, y el niño crecía, se refiere en estatura, ¿verdad? Iba creciendo, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Fíjate, un niño creciendo naturalmente, fortaleciéndose, o sea, tomando el cuerpo de un hombre sano, pero luego dice que se llenaba de sabiduría. Debo de recordarles que nosotros los padres somos los encargados, que ya vimos esta enseñanza, somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Cristo, dice la Biblia que Cristo es la sabiduría de Dios. En Cristo, dice, están escondidos todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría en Cristo. Por eso nosotros tenemos que enseñarles desde pequeños los caminos de Dios, porque en Cristo está la sabiduría. Claro, Él era Jesús, Él era el Salvador, pero como humano también tenía que alimentar su intelecto, ¿me explico? Su entendimiento humano. Dice, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subrayen esa, ¿cuántos años tenía Jesús? 12 años, un adolescentito. ¿Se lo pueden imaginar? Chiquito, normal, 12 años.
Subieron a Jerusalén conforme a la fiesta. O sea, la fiesta de la Pascua era el recordatorio, tenían que sacrificar un cordero inocente, limpio, como recordatorio de cómo Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Y ese cordero inocente simbolizaba y tipificaba a Cristo, el Cordero de Dios. Por eso es que nosotros ya no hacemos sacrificios literales de víctimas inocentes. Cristo, el Cordero de Dios, ya fue sacrificado por nosotros. Nuestra Pascua, decía Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada. Pero en este tiempo todavía Jesús no moría, estaba creciendo apenas, era un niño, un adolescente. Y fueron a la fiesta, dice versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando José y María que estaba Jesús entre la compañía, o sea, en el peregrinaje iban allí todas las familias y todo, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Camino de un día, como qué distancia puede uno caminar así en un día, en un lapso de 12 horas. ¿Cuánto será? ¿30 kilómetros? 40, así más o menos, como de aquí a Chapala. Caminaron bastante, ¿sí? Y de pronto lo empezaron a buscar. Oye, ¿has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? Dice en el versículo 46. Ahora, déjame decirle algo, donde dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Ese verbo buscar significa buscar algo afanosamente, desesperadamente, algo que amas y buscas, que es de mucho valor y que se te perdió. ¿Alguna vez se les ha perdido algún hijo a alguno de ustedes? ¿Qué se siente? Espantoso. A mí me pasó con mi hijo. Se me perdió, no sé, un minuto, pero qué feo sentí, porque fuimos a una plaza y él tendría como 4 años y yo lo traía de la mano y había mucha gente y lo solté para no sé qué hacer y fue segundos, volteó y ya no estaba y yo desesperado, el niño, y lo encontré allá en los juegos, viendo los juegos. Es que se le pierde una plaza, vaya a los juegos y ahí va a estar el niño. Entonces ellos intuyeron que al no encontrarlo, dijeron, ¿dónde estaba? Entonces empezaron a buscarlo afanosamente. Dice el versículo 46, aconteció que 3 días después, ¿cuántos días? 3 días. A mí se me perdió un minuto y ya me andaba. Sentía la desesperación. El otro día estaba oyendo una noticia, ya ve, con los desaparecidos que hay por todos lados aquí en México, de una indígena. Me impactó esto porque una indígena mixteca, una mujer como de unos 40 años, pobre, con un cartelón aquí en su pecho, viaja por Oaxaca, por toda esa zona, no halla a su hijo y ella no habla español y trae la foto de su hijo y como ella puede, llorando clama, han visto, y tiene como 4 meses buscándolo. Ha de ser algo desesperante, ¿no? Buscar a los tuyos, a su hijo, y no encontrarlo. Bueno, José y María, por 3 días, no lo encontraban. Finalmente lo encontraron. ¿En dónde? En el templo. Bueno, gracias a Dios no estaba en el casino, no estaba con los amigos allá en el antro, no, eso sería peor todavía, ¿no? Claro, era Jesús. Y lo encontraron en el templo, sentado, dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. Imagínate un niñito, y aprendan adolescentes, jóvenes, porque dicen, ay, es que eso me aburre, ay, es que eso. No, aprende sabiduría para lo porvenir. Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer salvo. Ese conocimiento de las escrituras te pueden llevar a la salvación, le decía. Entonces estaba allí sentado oyéndoles y preguntándoles, versículo 47, y todos los que le oían, imagínate, pues impacta ver a un adolescente
preguntar y hablar y responder. Se maravillaban, dice, de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí estamos viendo al Jesús humano. Ese es un desarrollo notable. Y la responsabilidad de nosotros es brindarles a nuestros hijos la oportunidad de ese tipo de desarrollo. Claro, allí Jesús sabía quién era, sabía tomar buenas decisiones. Pero sigamos leyendo. Dice en el versículo 48, cuando le vieron, después de 3 días, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? O sea, es una llamada de atención de María. ¿Por qué no nos avisaste? ¿Por qué te desapareciste sin llamarnos, sin avisarnos? Dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado. ¿Cómo? Con angustia. Ahora, yo quiero que a continuación veamos la reacción de Jesús, que no fue grosera ni falta de respeto, sino fue con toda consideración, porque conocía a sus 12 años los mandamientos. Ahora, ¿quién se los enseñó? José y María. Y cuando él iba creciendo, él ya sabía quién era. Pero vamos a ver. Dice, entonces él les dijo, Jesús, ¿por qué me buscabais? Fíjense qué pregunta, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Claro que sí sabían. A María el ángel se le apareció y le dijo, bienaventurada, he aquí que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, pondrá la simiente, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquello impactó tanto a María. No, ¿cómo yo? ¿Quién soy? Bueno, soy la esclava del Señor. Bueno, él, su nombre se llamará Jesús, le dijo, el Salvador. Ella sabía quién era Jesús. José también sabía quién era Jesús, porque cuando él se enteró que ella estaba embarazada, dice Mateo que la quiso dejar en secreto para no difamarle, para que no hacer un lío grande, porque era un hombre justo, dice. Pero un ángel se le aparece en una visión, en sueños, y le dice, no temas tomar a tu prometida con la que te vas a casar. Lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Él sabía. Cuando Herodes mandó matar a los niños, José le fue revelado en un sueño, dije, toma a María y llévatela, y la llevó a Egipto. El mismo ángel le dijo, ahora regrésense, y es cuando ella da a luz. Y él sabía perfectamente, José, quién era Jesús, María también, los dos sabían, pero como humanos les pasaba lo que a usted y a mí nos pasa. Tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, de las cosas de Dios, pero cuando está la prueba, cuando está la situación, no sé si les pasa eso, a mí sí me pasa, pero me pasa que cuando de pronto entro en una tribulación, en una situación, como que de pronto se me borra todo y como que se me olvida todo lo que sé. Por eso es que tenemos que tomarnos el tiempo de calmarnos, estar en paz y reflexionar para retomar una vez más los principios de Dios. Como los apóstoles cuando iban en la barca que se levantó la tempestad, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta, estaba dormido, y se levanta y reprende el viento y se hace bonanza y todos, ay, dice, ¿dónde está vuestra fe? Qué rápido se les olvidó. Eso es algo muy humano, ¿sí? Yo lo he visto en lo personal y he visto la reacción cuando hay una noticia trágica, por ejemplo, ay, ¿por qué, Dios mío? Pero luego después se calman, sí, porque esa es nuestra humanidad. Y José y María sabían, y por eso Jesús les dijo, ¿qué no sabían que era necesario estar en los negocios de mi padre? Pues sí sabían. Pero sigamos leyendo. Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Esa frase no entendieron no significa que no sabían. No significa que en los sentimientos de ellos, en la humanidad de ellos, había sentimientos encontrados. María ya sabía que su hijo
iba a padecer el sacrificio. Pero ¿a quién le gustaría pensar lo que 20 años después iba a suceder? Pues a nadie le gustaría, ¿verdad? Entonces, sí sabían, sí entendían, así lo describe la Biblia, pero miren el versículo 51, la reacción de Jesús. Esto es lo notable y esto es lo que tiene que ver con la honra a los padres. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Por qué, si siendo el Hijo del Altísimo tuvo que sujetarse a la autoridad de José y de María? ¿Saben por qué? Porque él entendía perfectamente que ese era el orden de Dios. Él conocía el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Entonces Jesús, como un niño a los 12 años, comprendió perfectamente lo que era honrar a sus padres y se sujetó a ellos. Y cuando lo ponían a limpiar, a hacer la casa, él lo hacía. Estuvo hasta los 30 años en la casa paterna. Y siempre se ve, pues, lo que se alcanza a ver en las Escrituras, no fue un joven problema, claro, era el Hijo de Dios, pero como humano tuvo que aprender la obediencia, dicen Hebreos. Entonces ahí se ve que cuando Dios ya nos ha dado una nueva naturaleza, la que Jesús tenía, ya con esa naturaleza nueva, nos ha dado la capacidad de obedecer y de respetar y de amar a nuestros padres. Entonces dice que estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Crecía en qué? En sabiduría y en estatura. O sea, iba a la par. Y es de vital importancia que nosotros como padres, o mejor dicho, nosotros como padres, somos de vital importancia para la formación espiritual, intelectual y física de nuestros hijos. Como en el aspecto físico, pues, le das de comer y pues, crece solo, ¿no? Pero el intelectual, tienes que mandarlo a la escuela, tienes que mandarlo al kinder. ¿Y qué? No, mamá, no me dejes. No, quédese allí. Porque hay algunos padres tan consentidores, faltos de sabiduría, dicen, no lo voy a mandar al kinder hasta que crezca y lo mando ya a la primaria. No, lo vas a dañar. ¿Sí? Entonces, él crecía en sabiduría y en estatura, o sea, iba a la paz. En lo espiritual no se diga, ¿verdad? Los niños que nacen en el seno de un hogar cristiano tienen que exponerse por los padres a la sabiduría de Dios, a la enseñanza, a la amonestación y disciplina del Señor. Y crecía también, dice, en gracia para con Dios y los hombres. O sea, lo miraban como un joven ejemplar, los hombres. Ahora volvamos a Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego añade otra frase, porque esto es, ¿qué? Justo. ¿Qué significa esto? O sea, la obediencia. Esto es justo. ¿Pero qué significa toda la frase? Porque esto es justo. Significa, simple y llanamente, esto es lo correcto. Esto es lo que le corresponde hacer a un hijo cristiano, obedecer a sus padres. Ahora, sigo en el versículo 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, a los dos. Honra a tu padre y a tu madre. En griego, el vocablo honrar transmite la idea o los significados de estimar. En otras palabras, este versículo se puede leer de esta manera: tengan en muy alta estima a su padre y a su madre. También significa darle valor debido a algo que lo contiene. Tú por ejemplo, los que usan celular, bueno, si tú tienes un Nokia de 300 pesos, bueno, pues ahí te sirve, no tiene cámara, ni WhatsApp, ni nada, pero pues te sirve para llamar. Pero si traes un iPhone 6, lo cuidas como si fuera tu vida. No dejas que nadie te lo agarre y lo traes así, lo cuidas. ¿Por qué? Pues por el valor económico que representa. Esos son caros, esos teléfonos. Ahora,
Padres, nada más vas a tener unos en la vida. Estos tienen muchísimo valor y eso es lo que implica honra. Darles el debido valor que ellos tienen como padres. Pero también significa o implica honrar, tener respeto por tus padres. Tener respeto. Si algo caracteriza a la juventud de este año, yo retrocediendo un poquito cuando yo era un joven, comparo la vida de aquellos niños, aquellos jovencitos con los de ahora, y créanmelo que yo no recuerdo haber visto lo que el día de hoy estoy presenciando de los hijos con sus padres. Eventualmente había algo por allí, pero hoy es el pan de cada día. Es la burla hacia los padres, es el menosprecio hacia los padres, es el no tomar en cuenta el consejo y te mandan por un tubo, como dicen los jóvenes. No te respetan, tú les dices algo, viejo, ya estás ruco, y empiezan las ofensas, empieza el menosprecio. Yo la verdad no me acuerdo. Ustedes, los que son más o menos de mi modelo, yo soy 56, pues se recordarán, ¿sí o no? Bueno, yo todavía me acuerdo de hijos besándole la mano a su papá. No era un servilismo, no era una cosa así insensata, no. Todavía incluso de cuando en cuando me topo con hombres ancianos que cuando sus padres, sus hijos los saludan, los abrazan y les dan un beso. Y todavía me ha tocado ver a hijos ya adultos con hijos besarle la mano a su papá. Pero eso era en otros tiempos. La cosa se ha descompuesto tanto. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos y a veces también como pastores somos culpables de no haberles instruido en la palabra de Dios. Que no les vaya a suceder lo que le pasó a aquel hijo que le escribió cuando ya era grande una carta a su padre que le decía entre otras cosas: papá, dice, cuando yo era niño yo me sentía tan seguro cuando me tomabas de mi mano, dice, y que tan solo el pensar de soltarme por un segundo me hacía sentir tan inseguro como un barquillo en la tormenta. Dice, el tiempo fue pasando, mi cuerpo fue creciendo. Cuando llegué a ser un adolescente, comencé a rechazar el tener que tomarte de la mano. Tú me querías pasar tu brazo por mi hombro y yo te lo quitaba por miedo, temor de que otras personas pensaran: ay, mira, ahí va el niño, lo tienen mimado. ¿Qué sé yo? Tantas tonterías, dice. Mi intelecto siguió creciendo, lo mismo que mi estatura, y un gran sabio empecé a sentirme. Tanto que tus consejos menosprecié, pensando que tú no sabías nada. Ay. ¿Cuántos nos podríamos identificar con esa actitud? No, pues si ahorita vean los chavos, hasta cómo caminan. O sea, ellos son los reyes, son los dueños. Oye, hijo, a ver, mira, yo ya lo sé todo. Ya lo sé. No, y lo peor que está sucediendo el día de hoy, cristianos, chavos bien que están caminando con el Señor, pero que de pronto leen un libro de teología y ya se creen teólogos. Y hay un dicho allá en el mundo que dice: uy, ahora tú le vas a enseñar el Padre Nuestro al señor cura. ¿Se acuerdan de ese? No, pues yo me he encontrado con dos, tres, con esa actitud. No, que usted a mí ya no me enseña, yo ya lo puedo enseñar a usted. No, está bien, mijo, está bien. O sea, eso es algo tan de la naturaleza humana. Bueno, a mí me pasó. Cuando mi padre, mi madre eventualmente me querían dar un consejo: oye, hijo, mira, no llegues noche porque
Porque se oye que han desaparecido, no, pues por tontos se los roban. Pero no, a mí que ni el chupacabras. No, todavía no existía el chupacabras. Y se cree uno que sabe todo, que sabe todos los secretos de la vida, los peligros no los mides. Bueno, así este hombre dice: pasé la etapa de adolescente a adulto, continúa en su carta, dice, mis ocupaciones y mi trabajo de tu lado me despegaron poco a poco. Pasó el tiempo que no aproveché para saber valorar tu compañía, Padre. Como aquellos días cuando yo era un niño, entre cuentos e historias que veía yo transcurrir aquellos hermosos días. Ahora que soy padre, fíjense, ahora que soy padre comprendo lo que tú me decías. No sé si les pasa lo mismo. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos ahora, cuando seas padre vas a ver? ¿Cuántos le han dicho a sus hijos? ¿Por qué, oiga? Yo también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Yo, por ejemplo, les digo a mis dos hijos, les digo, ya son adultos ellos, les digo, miren, todo consejo que yo les dé, créanme, le digo, siempre lleva la intención de bendecirlos, de poner algo allí en sus corazones para que maduren, crezcan, sean equilibrados, de acciones correctas. No, pero ¿qué quise? Bueno, cuando seas padre lo vas a entender, pero no tienen que llegar a ser padres, simplemente obedecer. Es más, mejor es obedecer, dice la Biblia. Es mejor obedecer. Es cuestión de obedecer. Y luego algunos responden, y dicen, no, bueno, déjame que yo experimente mis propios errores. Tengo el derecho de equivocarme. Tengo el derecho. Si así defendieran otras cosas, otra cosa serían las vidas. Ahora, ¿qué fue de nuestras vidas nosotros cuando éramos así? Pues sin duda que dimos muchos tropiezos, ¿sí o no? Y como tú ya conoces la vida, ¿qué les dices a tus hijos? Lo que te decía tu papá. ¿Y qué te dicen tus hijos? Lo que le decías a tu papá. Pero hijos, jóvenes, no tienen por qué tropezarse como nosotros tropezamos. Ustedes tienen una ventaja que nosotros no tuvimos. Yo no tuve padres cristianos, pero tuve hijos siendo cristiano. Y no desperdicio, ustedes pueden preguntarles, no desperdicio oportunidad con sabiduría para siempre sembrarles, siempre sembrarles, siempre sembrarles, siempre. Porque mientras estén en mi casa, me tienen que oír. Y siempre estar allí en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces este hombre decía, ahora que soy padre comprendo lo que tú decías. Tú tratabas simplemente de ser mi padre y aún me decías, tu amigo quiero ser, me lo pedías. Pero en mi insensatez juvenil te menosprecié. En mi ignorancia e inexperiencia pude haber aprovechado tu sabiduría, pero no lo hice, papá. Estoy 100% seguro de que en estos aprietos y en estas circunstancias que estoy viviendo ahora, si te hubiera hecho caso, papá, no estaría en esta situación. De todas maneras, tal vez un poco tarde, no lo sé, pero quiero darte gracias, papá, por tus enseñanzas. Bueno, ahora que ya entiendo un poco más, voy a tratar de enseñárselas a mis hijos. Gracias por tus consejos y tu compañía cuando yo fui un niño. Padre, papá, dice, ahora yo simplemente quiero hacer con mis hijos lo que yo menosprecié, lo que tú quisiste hacer conmigo. ¿Cómo le fue a este que escribió esta carta? No lo sé, pero que no nos pase eso, ¿sí? Ahora, hay una durísima, muy dura sentencia, veredicto de parte de Dios para el que deshonra a sus padres. Esto que vamos a leer a continuación es muy fuerte, está en la Biblia.
Pongan mucha atención. ¿Listos? Deuteronomio 27, 16. Deuteronomio 27, 16. ¿Lo tienen? Ok, voy a leer, usted me sigue. Lo voy a leer con el énfasis que debe ser. Dice así: maldito. Ese debe ser el énfasis. No puede ser así como, ay, usted es un maldito. O sea, no tiene el sentido. Suena como muy romántico, ¿no? Como si yo le estoy diciendo a mi esposa, ay, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. No. El tono aquí es así, es maldito. Uy, está fuerte, ¿no? Escuchen, jóvenes, y todos en general. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, así sea. ¿Qué están diciendo? Maldito todo aquel que deshonra a su padre o a su madre. Ahora, aquí hay dos palabras que resaltan. Una es maldito y deshonrar. ¿Qué significa aquí maldito? La palabra hebrea que traduce maldito significa ruin. En otras palabras se puede leer así: es un ruin el que deshonra a su padre o a su madre. Pero también significa miserable. Y podemos leer así: es un miserable el que deshonra a su padre o a su madre. Y un tercero significado es desdichado. Es un desdichado. Un desdichado es aquel que no tiene dicha. Es como un desgraciado, no tiene gracia, no tiene favor de Dios. Se podría también como sinónimo, Es un desgraciado, no tiene la gracia, el favor de Dios. ¿Quién deshonra a su padre o a su madre? Fíjense la importancia de enseñar el respeto, a respetar a nuestros hijos. ¿Por qué Dios, ahí el mismo Deuteronomio, en el capítulo 26, 27, 28, habla, dice: si alguno tuviere hijo rebelde y contumaz, lo llevará delante de los ancianos de Israel, los que juzgaban, y dirán: ¿qué es con tu hijo? Tenemos un hijo rebelde y contumaz, no nos honra, nos menosprecia, nos falta el respeto. ¿Saben cuál era la sentencia, hermanos? Los apedreaban. Y algunos, cuando leen un versículo como ese o como ese, dicen: ay, no, ¿qué clase de Dios tiene? No. Mire, por partes. Número uno, no hay un solo caso en la Biblia de que hayan apedreado a un hijo por rebeldía. No hay. Por adulterio sí hubo, pero no por rebeldía. Ahora, ¿qué significa eso? Que es muy probable que los hijos, como eran enseñados por los padres, reaccionaban, ¿no? Y miraban el mandamiento y decían: no, yo no quiero ser un maldito. He ahí la importancia de enseñar a nuestros hijos a respetar a Dios y a respetar a sus padres. Y desde chiquitos. Ahí tenemos al niño de 3 años, ¿verdad? Que está comiéndose su helado, pero la mamá también, y se lo acaba primero el niño. Entonces dice: mamá, quiero helado. Dice: no, ya te comiste el tuyo, hijo, este es el mío. No, yo quiero. Y le tira el manotazo y se lo arrebata. Ahí, justamente ahí, hay que hablar con el niño y decirle: no, hijo, tú no puedes arrebatar ni puedes tener esas acciones porque me estás faltando al respeto. Yo soy tu madre, pídemelo. Y luego el papá, ya, ¿verdad?, viendo perder las chivas, ¿verdad? Está todo agüitado y deprimido. Ay, déjalo, no lo regañes tan feo. Y luego el chiquillo agarra valor y te da un manotazo en la cara. Esa acción yo la he visto montones de veces. En la iglesia, en la plaza, en todos lados. Y los padres no hacen nada. No te la vas a acabar. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mira, mis hijos ya son adultos. Todavía, hijo, no me falta el respeto. Hija,
respeta a tu madre. Ellos ya se lo saben de memoria, ¿eh? ¿Para que qué? Para que me vaya bien. Pero es que respeta a tu madre. Bueno, ¿quieres que te vaya bien? Que una acción, una palabrota, no, tienes que aprender a respetar, tienes que enseñarle a respetar a sus maestros, a los adultos, a los viejitos, a los ancianos. Eso es algo elemental de la vida para las buenas relaciones. Todo esto conlleva el mandamiento, ¿sí? Y hablando de respeto, quiero abrir un paréntesis. Mire, a veces nosotros, ya hablando aquí como congregación, tal vez sea por la falta de conocimiento, pero algunos tienen una falta de respeto hacia Dios muy lamentable. Yo lo noto cuando estoy terminando la enseñanza, que digo, bueno, vamos a ver el último versículo de la enseñanza, y cuando digo esto, muchos empiezan a parar y se van. Mira, le voy a decir una cosa, así muy seriamente. Esa es una falta de respeto. No a mí, porque pues yo quién soy. Es como decir, no me importa lo último que tenga que decir Dios, ya me voy porque tengo cosas muy importantes que hacer. O no me gusta salir cuando todo el montón se aglomera ahí a la salida, así es que ya me voy. No, es una falta de respeto. Y en esta congregación hemos aprendido a respetar a Dios. Si alguno de ustedes llega tarde cuando está la adoración, donde ya es una etapa dentro de la adoración, donde el corazón del cristiano está rindiéndose, es un momento de ternura con Dios, o de reconciliación, de convicción de pecado, qué sé yo. Entonces usted llega a la mitad de la alabanza y está la adoración, y no lo van a dejar entrar los sugieres. ¿Alguno de ustedes les ha tocado eso? ¿Verdad que sí? Pero algunos hacen su berrinche de niño malcriado. ¿Qué? ¿Por qué no? Hay asientos. Sí, hay asientos. Pero ¿sabe por qué no lo dejan entrar? Para respetar a los que llegaron temprano. ¿Por qué? Porque hay 2 asientos ahí a la mitad, y está la gente llorando a veces, con las manos levantadas, y están en comunión con Dios. Y si usted entra así, hermano, ¿me da permiso? Ay, hermano, ay, bueno, pásale. Ay, con permiso. Ay, perdón, lo pisé, hermano. Ay, gloria. Ay, hermano, pero gloria al Señor. ¿Sabe qué? No, en este lugar no. Aquí los queremos enseñar a que respeten. Hay lugares donde me ha tocado estar hablando así como ahorita, como en una ocasión. Hermanos, buenas noches, les voy a como gloria a Dios, dice uno por allá. Bueno, ok. Abran su Biblia, por favor. Amén, ya su nombre y todo. No podía hablar. ¿Qué es eso? Puro desorden, hermanos. Y a veces 2, 3, a veces llegan aquí. ¿Los han notado? Bueno, es bien fácil darse cuenta que no son de este rebaño, por el desorden y la falta de respeto. Está orando a veces como Sergio que nos precedió, y hay gente que levanta la voz más alta. Yo he estado así en reuniones, que pastor quiere orar por nosotros, y está uno, sí, va. Yo me quedo callado. O sea, hasta sentido común falta. Entonces, no, hermanos, necesitamos respetar y tener reverencia. Reverencia significa respeto a Dios, pero también a los hermanos. Amén. Alguna vez alguien me dijo, no, pues usted no nos respeta porque predica bien largo. No, son buenos para desquitarse. Dice, no, pues como usted está parado. Bueno, yo no sé qué sea más cansado, si estar sentado o estar parado. No lo sé, pero yo termino con dolor de espalda. Y ustedes se van y ya se van a comer birria. Y yo me ando yendo a las 5 de la tarde a atender hasta el último que se va con los demás pastores. Bueno, pues merecen respeto, ¿no? ¿O no? Pues hay que respetar. Entonces, fíjate la sentencia,
Maldito, ruin, miserable, desdichado el que deshonrare a su padre y a su madre, el que los tenga en poca estima, el que les falte al respeto. En la versión en Palabra de Dios para Todos, Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre. Que trate con desprecio a su padre y a su madre. Ay, fíjate, pastor, dame un consejo. A ver, dígame, es que, ¿sabe qué? Estoy en un dilema. Es que ya no aguanto a mi papá. ¿Por qué te agrede o qué? No, es que le hablo y dice, me desespera. Le digo, ¿cuántos años tiene tu papá? 90. Híjole, oye, no, tranquilo. O sea, piensa, tu papá ya está viejito. ¿Ah? Una ancianita llorando decía, dice, no, ahora me regañan porque tiro la leche, porque tiro el agua. Cuando a veces yo, por querer ser hacendosa, a ver, yo sirvo el agua de limón, yo la sirvo. Dice, y no, ya. Ay, mira nomás el cochinero que hiciste. Digo, ¿dónde tienes la cabeza, mamá? Ay, mamá, siéntate, mejor. No hagas nada porque ya no sirves para nada. Dice, pastor, yo me siento tan mal. Dice, ¿ellos ya se les olvidó cuántas veces ellos tiraron la leche cuando eran niños? Mira nomás, no seas cochina, mamá. Te hiciste pipí. Hijo, es que yo estoy enferma, yo ya no puedo controlar, necesito un pañal de adulto. Pues yo no sé, pero tú vas de mal en peor, mamá. ¿Saben una cosa? Todo eso es insensatez. Es falta de todo. No sé si tengan algo, materia gris allá adentro, pero se nos olvida. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando su mamá o su papá en ese tiempo de escasez se quitaban el pan de la boca y te lo daban? Yo sí me acuerdo. ¿Ustedes no? Yo sé que sí. ¿Y ahora cuántos se acuerdan de que sus viejitos tienen necesidad? Bueno, nomás estoy tirando ahí al aire. A ver si no me agarran a la salida. Un día a Chava Pardo lo agarraron porque pues puso un ejemplo real, pero alguien se sintió tan aludido que dijo, usted nomás faltaba que dijera mi nombre. No, yo desconozco su familia y su todo, yo no sé nada. Maldito el que trate con desprecio a su padre y a su madre. Qué sentencia tan dura. Desdichado, desventurado. Hay una reflexión que en mis primeros años de cristiano alguien me la compartió y yo por ahí la escribí, la guardé y vino a mi mente. Es una reflexión muy interesante que refleja precisamente esto, el menosprecio. Y no tengo duda que probablemente la encuentran en internet, esta historia. Se conoce como la media cobija. Se los voy a leer. Era de un hombre que se llamaba Don Roque, así, este hombre. Era ya un anciano cuando murió su esposa, quedó viudo. Durante largos años había trabajado con mucho esfuerzo, con mucho ahínco para sacar adelante a su familia. Trabajó horas extras, dio toda su vida, sus fuerzas. Su mayor deseo era ver a su único hijo que tuvo convertido en todo un hombre de bien, de provecho. Y para lograr que su hijo fuera todo eso, dedicó su vida y todo lo que ganó lo invirtió en su hijo. Llegó a los 70 años, entró a la ancianidad. Don Roque a los 70 años ya se encontró que se sentía cansado, sin fuerza, solo lleno de recuerdos de cuando era joven. Yo cuando era joven solía reflexionar. Yo me subía a los árboles, cortaba la fruta. Ahora me duelen las rodillas, me duele todo.
Y en esa necesidad que estaba don Roque, esperaba él que su hijo, ahora un brillante profesional, le ofreciera su apoyo y velara por él y que lo comprendiera, pero vio pasar los días sin que su hijo apareciera. Entonces él tomó la iniciativa y fue a pedirle un favor, y fue y tocó a la puerta de la casa de su hijo. Cuando abrió el hijo, papá, le dice, qué milagro que vienes por aquí. Dice, bueno, ya sabes, hijo, no me gusta molestarte, pero hoy necesito de tu apoyo. Necesito que me eches la mano, hijo. Estoy cansado, estoy viejo, ya no puedo trabajar y tengo algunas necesidades. Nadie me quiere dar trabajo. Paréntesis, si a los 40 ya no les quieren dar a unos trabajo, menos a los 70. Dice, pues a nosotros nos da mucho gusto, papá, que vengas a visitarnos. Bueno, tú sabes, no está por demás decírtelo, esta es tu casa, hijo. Gracias, hijo. Mira, yo sabía que podía contar contigo, pero temía que pudiera estorbarte o ser indiscreta mi visita. Entonces, hijo, ¿te molestaría que me quedara unos cuantos días aquí con ustedes? Me siento solo y tengo algunas implicaciones de salud. ¿Quedarte unos días, papá? Sí, bueno, sí, claro, pero no sé si vas a estar a gusto, papá. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es bien especial, tú la conoces. Y bueno, los niños, mis hijos, pues necesitan su espacio, tienen su recámara, pero ellos necesitan su espacio. Mira, hijo, si yo te causo problemas, olvídalo mejor, no hay problema, no te preocupes por mí, alguien me va a tender la mano. No, padre, no es eso, solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a alguno de mis hijos del cuarto porque pues no, pues ese es el cuarto de ellos. Ellos necesitan su espacio y bueno, y yo darte mi recámara, pues no, papá, la verdad, no sé, se me arma con mi esposa. A menos que no te moleste, ¿qué, hijo? Dormir en el patio, papá. Dormir en el patio. Bueno, está bien, papá, hijo, en el patio. Entonces, el hijo de don Roque llama a su hijo, adolescente. Luis, le dice, ven, dime, papá, mira, aquí está tu abuelito. ¡Ay, abuelito! Dice, mira, tu abuelito se va a quedar unos días con nosotros. Tráele una cobija que está ahí en tu recámara, la cobija tal, y tráela porque ya se acerca la noche y tu abuelito se va para que se tape. Sí, claro, con gusto. ¿Y a dónde va a dormir mi abuelito? ¿Se va a dormir conmigo o con quién se va a dormir? Bueno, hijo, tu abuelito va a dormir en el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa, ¿verdad, papá? No, hijo, está bien. Entonces el niño, Luis, subió por la cobija, pero cuando iba subiendo las escaleras, se fue pensando y tomó la cobija, pero junto con la cobija se sienta así en la mesa y toma unas tijeras. Y él pensando, y empieza a cortarla por la mitad. Y se tardó. Y su papá sube y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo allí? ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cortando en dos la cobija de tu abuelo? Dice, es que fíjate, papá, que me quedé pensando. ¿Qué pensabas, hijo? En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y vengas a quedarte unos días en mi casa, a dormir en el patio y yo tener con qué darte para que te cubras. Bueno, esa es una historia que refleja de alguna manera el menosprecio que muchos de nosotros tuvimos con nuestros padres. Que muchos de los hijos jóvenes, nuestros hijos el día de hoy, están teniendo con nosotros. Bueno, hay otro principio en la Biblia que dice que lo que sembramos, ¿qué? Bueno, tal vez lo que estamos hoy nosotros viviendo es una cosecha de lo que sembramos. ¿Sí? ¿Cómo detener eso? Sí se puede detener. Tienes que arreglarte con Dios.
y con tus padres, si estos viven. Porque no vayas a cometer el error de decir, híjole, porque yo veo a algunos de ustedes llorando. Yo no sé qué pasó, pero no vayan a cometer el error de ir al panteón y empezar a hablar con su papá. Se te va a aparecer ahí el Drácula. Es que me habló, no, eso es vil espiritismo, eso no está en la Biblia, no lo aprueba Dios. Y ahí están hablándole al difunto, no vayas a hacer eso. Entonces, ¿qué hago si mi padre ya murió y yo lo menosprecié? Ya no puedes hacer nada en relación con tu padre, pero con Dios sí, porque Dios ahorita te está hablando y ¿quieres detener que tu hijo haga eso? Que te corte la cobija a la mitad. Ahorita lo puedes detener. ¿Cómo? Tienes que pedir perdón. Si tus padres viven, vas a tener que ir con ellos. Al rato hablo un poquito más de eso. Si no, simplemente pídele perdón a Dios. Porque sin duda que todos cometimos ese pecado, de alguna o de otra manera. Unos en mayor grado, otros en menor grado, pero todos no llegamos a menospreciar a nuestros padres. En Proverbios 30:17, mira lo que dice. Proverbios 30:17, en la versión Dios habla hoy, se lee así: el que mira a su padre con desprecio, híjole, qué tremendo, qué clara es la Biblia, ¿no? Fíjate, el que mira a su padre con desprecio, claro, aquí la implicación es, o el sentido es, ya como estás adulto ahora, y ahí está el viejito, ¿sí? Que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, ay Dios, merece, dice, que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Está muy fuerte eso, ¿a poco no? Que te saquen los ojos las urracas ahí de la barranca. ¿Cómo se te ocurre menospreciar a tu padre? ¿Cómo se te ocurre burlarte de tu mamá? Una vez una anciana le dijo a su hija: hija, ayúdame, cuando tú eras una niña, yo lo hice contigo. Esa era tu responsabilidad. Escúchame bien, la Biblia dice que los hijos debemos de corresponder a nuestros padres. Así dice. ¿Qué significa corresponder? Lo mismo que hicieron ellos cuando nosotros éramos niños, ahora como grandes ellos se vuelven como niños. Y se vuelven tercos, como tú eras terco y como yo era terco. Y tú les dices, no. Y se vuelven como niños. Y te vuelves impaciente y dices, ¿sabes qué? Ven por tu madre, le llamas a tu hermano. Y tu hermano te dice, ven, también es la tuya. No, pues yo no sé, pero aquí ya me hartó la vieja. ¿Saben qué? Bájenle. No, es en serio. No tiene por qué darles risa. Necesitan bajarle. Y necesitan arreglarse. Porque la sentencia es muy dura, Maldito. Desdichado. Sin dicha. Y vas a cosechar lo que sembraste. Eso está pesado. Dice Proverbios 20:20, el que maldice a su padre o a su madre, fíjate este sí, no se midió el Espíritu Santo aquí. Bueno, voy a esperar a que lo busquen. Proverbios 20:20. Yo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el que maldice a su padre o a su madre, morirá en la más espantosa oscuridad. ¿Cómo morirá? Así dice esta versión, que la traducción es más acercada al original. En la más espantosa oscuridad. Por eso en Efesios 6:2, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Déjenme contarles un caso. Miren, lo que pasa es que sucedió en mi familia. No quiero ser muy obvio, voy a omitir nombres y todo, ¿no? Pero en la familia vivimos un caso muy lamentable, muy triste. Con un familiar nuestro. Una
familiar mía que quedó viuda, tuvo 3 hijos, los 3 iban a la iglesia y crecieron, pero una de sus hijas pues prefirió las cosas del mundo y se fue al mundo. En realidad la conclusión es que conoció la palabra de Dios, pero en realidad nunca se convirtió. Y esta familiar mía se empezó a hacer ancianita. Ella quedó viuda relativamente joven y ella los sacó adelante a los 3. Y cuando se empezó a hacer anciana, una hija suya, esta hija que estoy mencionando, la menospreciaba de una manera tan penosa y vergonzosa que llegó al grado de que cuando se enfermó dijo que la había llevado al médico y nunca la había llevado al médico. Cuando otros familiares la llevaron, le recetaron medicinas, se las tienes que dar porque vivía con ella. Ella quería tenerla allí. No le daba las medicinas. Si nosotros hubiéramos puesto una demanda, lo hubieran metido a la cárcel. Era una tortura lo que estaba haciendo con su madre. Bueno, cuando yo me entero de esto, la reacción humana es como la de ustedes. Bueno, no quiero decir, si usted es de los que se catorrea con todo, yo no. O sea, más bien fue una reacción humana, ¿verdad? Así como, no puede ser, qué terrible. Y conociendo estos pasajes que les estoy compartiendo, entonces, no, me preocupa mi prima. Bueno, yo en lo personal, cuando recordaba, oraba por ella, porque yo decía, no, es que ese versículo, mira, el que maldice o deshonra a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Mire, murió mi tía, pero fue un descuido. Ella diciendo que la cuidaba y se murió. Un caso bien triste que vivimos de primera mano. Pero yo no estuve en el velorio porque me agarró allá, no sé en qué país andaba yo y era imposible venir. Pero después familiares míos me contaron lo que pasó allí. La hija todavía riéndose, burlándose. No, ahorita ya está dándole cuentas a Dios de cómo me maltrató cuando yo era niña. Y no era una mujer maltratadora, lo que pasa es que era una mujer que tenía principios. Yo me acuerdo de mi abuelita, o sea, su madre de ella. Yo me acuerdo, una mujer, una vez, fíjese, para que vea, mi abuelita, la mamá de mi mamá y de esta tía, era maestra, entonces era muy formada en el civismo, que por cierto la quitaron de la escuela y por eso ahora todos comiendo de la paleta, ahí enfrente de la bandera, no hay respeto de nada. Y me acuerdo que estábamos viendo las Olimpiadas del 68, yo estaba chavillo. Y cuando se ganó, creo que un clavadista se ganó una medalla de oro. Entonces tocan el himno, ¿no? Yo estaba pues chavillo, estaba así viendo, y mi abuelita se para, y agarra su bastón y se para, y se pone, y yo estaba, y de repente, ¡paz! Que siento un bastonazo en la cabeza. Y yo, abuelita, ¿por qué me pega? No me descalabró, nomás me hizo así. Dice, muchacho, póngase de pie, tenemos que respetar. Y me dio toda una clase de civismo que no se me olvidó. Fíjese usted. Bueno, pues esa muchacha en el velorio, muy triste. Y la verdad yo sí estaba molesto, pero no era una molestia que perdiera el control, ¿no? Pero un día leyendo la Biblia me encontré y empecé a leer estos textos. Estoy hablando hace como 2 años, esto pasó. Entonces, otra familiar mía me dijo, oye, tu prima está en una condición terrible. Entonces, yo le dije, se va a morir. Si ella no se arrepiente, se va a morir como un perro callejero. Porque ¿quién le va a atender la mano? Porque ella anda sesenteando, es 2 años más grande que yo. Dice, ¿quién le va a atender la mano?
Ahorita ella se siente la dueña de todo, siente que sabe todo, como tiene buen trabajo, todo tiene. ¿Quién la va a ayudar cuando se enferme? Se va a quedar sola, nadie le va a tender la mano. Pero si se arrepiente, y aquí es donde yo quiero resaltar ante la miseria humana la grandeza de la misericordia de Dios. A ver, ¿qué si ese familiar mío se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios de todas las maldades que hizo? ¿Qué hace Dios cuando una persona se arrepiente? Lo perdona. Yo quiero resaltar ante la miseria humana la grandeza de Dios. Porque yo estoy convencido que si ella se arrepintiera, Dios la perdona. Y puede llegar hasta el cielo. Ay, pero no entiendo cómo. Sí, esa es la grandeza de Dios, hermanos. Ahora, si Dios nos perdona todas esas ingratitudes hacia Él y hacia nuestros semejantes, en este caso nuestros padres, déjenme decirles algo. Nosotros tenemos que arreglar cuentas aquí también. También tenemos que hacer algo aquí. Porque dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Efesios 6:2, estoy leyendo. Esto quiere decir, el primer mandamiento con promesa, que era el mandamiento dado a los hijos, que ellos tenían que grabarse de memoria, tenerlo presente desde niños. ¿Sí? El respeto, la honra a sus padres, para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. En otra versión dice, si tú haces eso, hijo, con tu padre y con tu madre, te irá bien. Y tendrás todo lo que se necesita. Y tendrás, no solo eso, sino lo mejor, una larga y buena vida en esta tierra. Cuando dice buena vida, no se refiere a muchas cosas materiales, sino se refiere a paz, armonía, tranquilidad. ¿Entienden? Hay promesa de bendición de Dios para los hijos obedientes, que tal vez en nosotros no se dio por las circunstancias de no tener padres, pero ahora jóvenes que están creciendo aquí en la iglesia. Déjenme contarles una historia de un amigo mío. Él es un pastor, él tuvo 3 hijos. La mayor llegó a los 27 años sin casarse, una muchacha bien linda, bien estudiosa, bien respetuosa, participaba en la iglesia que su papá pastorea, una linda muchacha. Un día él me cuenta que llegó su hija y le dijo, oye papá, fíjate que un chico de la congregación pues me está pretendiendo y ha hablado conmigo que etcétera. Ya entienden, ¿no? ¿De qué? Dice, sí, me gustaría conocerlo. Dice, preséntamelo. ¿Quién es? Dice, me lo nombró, pero pues es grande la congregación, no lo ubiqué. Finalmente, cuando lo trae enfrente de mí, en cuanto lo veo, el corazón me empieza a brincar. Yo me puse nervioso y le dije, hola, ¿qué tal? A ver, ven para acá, quiero hablar contigo un momento. Tú, ¿cuántos años tienes? No, pues 27. No, ¿en qué trabajas? En nada. ¿Estás estudiando? No, yo no estudié, ¿para qué? Oye, ¿y tú? Entiendo que estás pretendiendo a mi hija. Sí, no, la verdad, yo me caso con ella. Es en serio, pastor, va en serio la cosa con ella. No me digas, ¿y de qué la vas a mantener? Dice, yo se la tiré directo. No me vas a salir con la onda esa de que, como hoy se estila, de que ella te va a mantener a ti. No, sabes que para que yo te entregue a mi hija, vas a tener que cambiar tu vida. Dice, pero no me quedé allí, me fui con los papás. Oiga, ¿qué referencia me da de su hijo? No, mi hijo, es un flojo mi hijo. No hace, no, los padres los tenía todos frustrados. Entonces va con su hija, dice, voy con mi hija y le digo, hija, en el nombre del Señor, no te cases con ese muchacho. Porque ¿cuántos padres asentirán lo que voy a decir? ¿Verdad que nosotros como que vemos más que ellos? ¿Sí o no? Sí.
Como que nosotros desde acá, desde arriba se ve todo, mire, de aquí se ve quién se duerme y quién está atento. Todo se ve, porque el panorama es mejor. Bueno, los años que hemos vivido, las experiencias que hemos vivido, escuchen jóvenes, nos capacita y nos habilita para ver más allá del metro que ustedes alcanzan a ver. No, pues si de aquí se ve. Sí, qué tremendo, pero bueno, ok. Yo aguanto vara. Sí, pero fíjate que es verdad. Te lo digo con toda certeza. Por algo Dios nos puso, cuando puso a Jesús bajo unos padres terrenales, no se los dio a cualquier mujer, ni a cualquier hombre, ¿verdad que no? Pues no. Tuvo que darle en custodia con un hombre justo, un hombre que conocía al Señor, una mujer limpia, para que lo educaran bien. Por la experiencia que ellos tenían lo podían dirigir, y por eso le llamaron la atención. ¿Dónde estabas, Jesús? Nos tienes angustiados. Pero él a sus 12 años obedeció y se sujetó. Hija, le dice este pastor, no te cases. Es más, habla con el Señor, pregúntale a Dios. Dice, es que yo lo amo, papá, estoy enamorada de él. Yo entiendo eso, hija, pero por favor ve con Dios. Dice que se va y se mete a su cuarto. Y yo la empecé a escuchar que estaba orando en voz fuerte. Y de repente dice, echó un grito, así como no, no, no. Y empezó a llorar desconsoladamente. Y yo me preocupé. Yo dije, ay, no voy a cometer una tontería. Pasan muchas cosas por la mente. Porque cuando una persona está enamorada y está en un conflicto, pasan muchas cosas. Ustedes me entienden, ¿no? Entonces yo me acerqué a la puerta. Pues no quería interrumpir, pero sí me estaba ahí atento, ¿no? Y yo la escuché llorar. No, Señor, pero que no sé cuánto. Dice, después de una hora, no sé, sale con los ojos así, mira, parecían 2 jitomates rojos, de tanto llorar. Me dijo, papá, dice, yo lo quiero mucho, yo lo amo mucho, estoy profundamente enamorada y estoy dispuesta a pasar lo que sea, pero yo lo amo al muchacho. Dice, pero Dios me acaba de hablar y me dijo, hazle caso a tu padre. ¿Oyeron eso? Hazle caso a tu padre, le dice. ¿Y sabes qué, papá? Te voy a hacer caso. Te voy a obedecer. No entiendo, pero es que Dios me habló. Y me dijo, no te cases con ese muchacho. Hazle caso. ¿Por qué Dios la remitió a su papá? A ver, ¿por qué? Ustedes saben entender por qué. Porque así es el orden de Dios. El papá tenía razón. Nosotros podemos prever muchas cosas para nuestros hijos, pero la insensatez de ellos a veces no los deja ver más allá. Pero mira a la muchacha llorando. Dice, mira, Chuy, tardó como 1 año y medio en sanar. Yo la veía llorando sola. Y yo le decía, hija, no, estoy bien, papá, pero es que entiende que estoy luchando, Dice, mira, finalmente se le pasó. Señor sanó y volvió, porque sí, se veía muy triste. Pasaron otros 6 meses, ya ella tranquila. Mira, Chuy, te voy a resumir la historia. Se acaba de casar. ¿Cómo no me Mira, el Señor le dio un nombre, Chuy. Dice, mira, es la esposa más feliz de la tierra. Y se fue a vivir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Mira, no solo es un muchacho que ama a Dios, que teme a Dios, me honra, me habla con mucho respeto. Yo lo veo con su familia, sus padres. Dice, pero además Dios le dio una mente privilegiada. Es un científico. Y se fue a la NASA a trabajar. Se lo llevaron allá. No solo le está dando una buena vida en lo material a mi hija. Tienen mira, yo cuando voy y los visito, mira, ya tienen 2 hijos. Ay, no me digas. Dice, sí, mira, mi hija me abraza. Siempre que voy, con una ternura me dice, papá, gracias por decirme. Hija, siempre le digo, hija,
Dios te bendijo porque obedeciste. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué les pareció eso? Qué tremendo, ¿no? Que no te sea demasiado tarde para obedecer y honrar a tus padres, como le sucedió a un hijo que dejó una carta por allí que decía: ayer fue el día más triste de mi vida, enterré a mi madre. Cuando miré su dulce rostro ahí en ese féretro, su cabello plateado, me di cuenta que era la última vez que yo la iba a ver. Muchos pensamientos vinieron entonces a mi mente y se cruzaron, y recordé cuando por las tardes o las noches pues no teníamos dónde dejar a nuestros hijos, quién los cuidara, y íbamos con ella, con la viejita. Mamá nos apoya, y ella nunca dijo que no. Y muchas veces era para nosotros irnos a divertir, mi esposa y yo, irnos por ahí de fiesta con los amigos, qué sé yo. Dice, ella nunca se negó, jamás nos dijo que tenía otros planes, o yo no quise darme cuenta. Pero en una ocasión, dice, me acuerdo que prometí comprarle un boleto extra porque había una película que ella quería ver, pero nunca compré el boleto. Hubo algo más importante y se me olvidó. En otra ocasión, dice, recuerdo claramente que entré a una panadería y que me encuentro a mi madre allí. Hola mamá, pero la vi que traía puesto un suéter desteñido y un poco viejo ya, y hasta descosido. Entonces pensé dentro de mí, dije, bueno, le voy a comprar uno. Yo sabía que ella lo necesitaba. Ella no me lo iba a pedir porque así son ellas. Dice, pero como yo siempre tenía otras cosas que hacer, mi madre siguió con su suéter viejo. Nunca se lo compré. Recuerdo su último cumpleaños. Le mandamos unas azaleas blancas bellísimas con una nota que decía: lamentamos, mamá, no poder estar contigo en esta fecha, pero con estas flores te enviamos todo nuestro amor. Lo que pasa es que esa tarde teníamos una reunión de amigos. La última vez que la vi con vida fue en la boda de un primo mío. Se veía bien viejita y cansada. Entonces dije, ay, mi mamá necesita unas buenas vacaciones. Y pensé y dije, bueno, que su hermano, mi tío, yo les doy para que se vayan ahí a solear un poco, que vaya con otros familiares, yo pago para que tome sol y no se vea tan pálida. Pero nunca lo hice, nunca le di, porque tenía cosas más importantes que hacer. Si yo pudiera regresar las hojas del calendario, le compraría todos los suéteres del mundo. La llevaría a ver su película favorita, la abrazaría, pasaría todos sus cumpleaños a su lado, comería con ella y recordaríamos cosas de la infancia. Si yo pudiera regresar el tiempo, la mandaría a todos los lugares donde ella quisiera estar. Pero ya es tarde. Ella murió y ahora yo estoy aquí enfermo de mi corazón, con tantas oportunidades que tuve y todas las perdí. Qué diferente hubiera sido, termina diciendo este hombre, si hubiera leído una carta como esta. Hay un versículo en Efesios 6:4, no lo busquen, es el que sigue del 3 del pasaje que estamos leyendo. Dice así, Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, para equilibrar la cosa, da un consejo y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por un lado dice, primero les dice, honren a su padre y a su madre. Pero por otro, dice, pero ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Porque sin duda que algunos estarán pensando, no, pastor, es que usted no sabe el papá que yo tuve. No sé, pero yo sí les puedo decir del que yo tuve antes de Cristo, o sea, antes de que él fuera cristiano, y de ese sí les puedo contar un poquito. Por ejemplo, cuando yo lo vi, yo tenía como 10 años cuando lo vi con otra mujer, y yo le pregunté, papá, ¿quién es esa señora y esos niños? Y él me aventó, me empujó. ¿A ti qué te importa?, me dijo. Pero él todavía no era cristiano.
Y cuando aquella vez que me caí, me dolió y me dijo, y yo empecé a llorar, me dijo, levántate, los hombres no lloran, solo las mujeres lloran, y yo me aguanté. Y cuando ganando dinero, y oye papá, necesito unos tenis, no me daba, o sea, y muchas cosas. Otras cosas que tal vez usted pasó, no las viví yo, pero yo viví mis circunstancias. ¿Me explico? A los 20 años de edad que yo conocí al Señor, o que el Señor me rescató y fui salvo, al año de cristiano Dios me habló acerca de mi padre. Yo todavía vivía en la casa paterna y me habló de que yo debía de perdonar a mi papá, porque sí había lastimado mi corazón, sí estaba afectado mi corazón. Y yo recuerdo que Dios me aclaró todo y yo fui con él. Quería hablar con él, pero él no, era de muy poca comunicación. Pero yo le pedí perdón a Dios por todo y el Señor sanó mi corazón. Pasaron los años. Llega 1992, hace 22 años. Un 24 de diciembre, pues estaba reunida la familia y todo el asunto, y mi papá dijo, hijos, ya se había convertido, ya tenía como 4 años de convertido. Dijo, hijos, yo quiero decirles algo esta noche. Ah, sí, está bien, dice, antes de nada, quiero que nos reunamos en la sala con sus esposas, sus hijos. Sí, claro. Ay, pues ¿sabe qué nos querrá decir mi papá? Se sentó, nos sentamos todos alrededor y yo le dije, a ver papá, aquí estamos. Entonces él me miró y se le quiebra la voz, así. Yo nunca había visto a mi papá llorar, jamás. Pues él dice que las mujeres eran las únicas que lloraban. Entonces verlo llorar, pues me impactó, ¿no? Dice, miren, es que Dios ha tratado conmigo, dijo. Y todo me pasa así como una película, tan claro, dice. Yo solamente quiero decirles algo. Quiero que me perdonen por no haber sido el padre que ustedes necesitaron. Y paz, que se quebra mi papá. Pero así empezó a llorar. Entonces yo me levanté, fue un impulso, y me levanté y fui y lo abracé, y yo le dije, no papá, hace muchos años que te perdoné yo, mira, de verdad, mi corazón, no papá. Y cuando lo abracé, ¿cómo se dice? Se soltó todo, se aflojó todo, se quebrantó todo. Y me decía, gracias hijo. Él necesitaba oír de sus hijos que lo perdonábamos. Probablemente ya no tengas tu padre ni tu madre, ya allí es con Dios. Pero si los tienes, es muy probable y casi seguro que ellos, lo que te hicieron, que te abandonaron, como me dijo ayer un hermano, al terminar yo se subió y me dice, pastor, yo tengo 30 años, mi papá nos abandonó cuando tenía 1 año. Dice, ¿cómo necesité a mi padre? Y aquí arriba estaba llorando. Le digo, ¿y cómo está tu corazón? No, bien, dice, bien, porque yo a él lo perdoné, cuando yo empecé a asistir a... Dios trató y yo lo perdoné. ¿Conoces a tu padre? Dice, 2 veces lo he visto en mi vida. Uno cuando tenía yo 17 años, 10 años, y la otra cuando tenía 17, ahora ya tengo 30, ya no lo he visto. Dice, pero mi corazón está bien. Dice, pero la última vez que lo vi a los 17 años, yo fui con él y lo abracé y él me quería decir algo, pero no podía, dice, se le quebraba la voz y se le ahogaba la voz. Dice, y yo entendí que su conciencia pues lo estaba atormentando. Entonces yo le dije, papá, necesitas algo. Dice, en ese tiempo yo no sabía qué. Dice, desde entonces no lo he podido ver. Y ahorita que estaba oyendo la enseñanza, Dios me habló, dice, mi padre necesita escucharme a mí, que yo lo perdono. Le digo, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes encontrarlo? Dice, no lo he visto desde 13 años. Dice, pero tengo la manera de ubicarlo. Le dije, ¿te atreves a hacerlo? Dice, sí. Le dije, hazlo mañana, muévete, llámale a alguien, qué sé yo.
ve al encuentro de tu papá y dile. Quizás es el momento ideal para que aún él conozca al Señor, yo no lo sé. Hay que tomar acciones aquí en esto, ¿sí? Y con eso detenemos mucho, ¿sí? Entonces, déjenme terminar con esto, pero no se vayan, porque sería falta de respeto. En Malaquías 4 no lo busque, no tiene que buscarlo. Ahí habla de Juan el Bautista, el mensajero, que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así dice Malaquías 4:6. Bueno, ¿qué significa esto? Haría volver. Elías dice, que vendría Elías y haría el espíritu de Elías. Entonces cuando viene Juan el Bautista, él tenía el espíritu de Elías. ¿Cuál es el espíritu de Elías? ¿Cuál es el mensaje? Arrepentimiento. Ese es el mensaje de ellos. Entonces cuando yo como hijo ofendido perdono a mi padre, mi corazón se vuelve con él, ¿entienden? O a mi madre. Cuando mi padre o mi madre saben, entienden que yo los perdoné, el corazón de ellos se vuelve conmigo, como a mí me sucedió eso, yo ya lo viví, ¿sí? Cuando yo como padre reconozco mis errores con mis hijos, el corazón de mis hijos se liga al mío. Y cuando ellos me deshonran o me desobedecen o me faltan al respeto, pero viene el arrepentimiento, mi corazón yo siempre les he dicho, siempre los voy a perdonar, hijos, siempre los voy a perdonar, porque siempre Dios me perdona a mí. Entonces mi corazón se vuelve con ellos y el de ellos conmigo. Ese es el espíritu de Elías. Ese es el espíritu que traía Juan el Bautista, mi mensajero, y el mensaje era arrepentimiento. Entonces aquí hay en dos vertientes: arrepentimiento por haber guardado por años el rencor. Yo no sé cuál fue tu circunstancia, porque muchos de ustedes pueden estar muy resentidos, yo no sé, con sus padres. Dios quiere sanar tu corazón. Quisiera, o mejor dicho, pues sin duda que muchos de ustedes vivieron con padres violentos, otros muy estrictos, duros. Tal vez fuiste abandonado y en casos extremos hasta haber sido abusado sexualmente por tu padre. Yo sé lo que estoy hablando. Hay muchos casos muy terribles y el corazón está allí y la gente se queda aprisionada en eso. Pero el perdón nos libera, hermanos. Amén. Y cuando tú llegas al terreno de los hechos y ahora ves a tus hijos, tú vas a ver el cambio en ti cuando empiezas a arreglar todo con Dios y con los demás, ¿sí? No necesitas contarme la historia de lo que te pasó, nada más escucha la historia de la salvación y ya con eso es suficiente, ¿verdad? Entonces, los que tengan sus padres, que ahorita durante la enseñanza les empezó el Espíritu Santo y tú de alguna manera, tal vez esa sea la causa del desprecio ahora, porque ellos abusaron de ti o te golpearon demasiado, qué sé yo, y tú estabas resentido y ahora los ves viejos y dices, para que se le quite, cosas de esas. No, eso no está bien. Tenemos que limpiar el corazón. Amén. Entonces cada uno arreglando sus cuentas. Cierren sus ojos. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Eso hazlo en el amor de Jesús. Te exhorto, ¿verdad? Si hay que ir, ve. Si hay que llamar porque está muy lejos, llámale. Si hay que ir con tu hijo, pues hazlo. Hijos, si tienen que ir con su papá o con su mamá, pues vayan y díganle, ¿sabes qué, papá? Discúlpame, perdóname. Yo lo he hecho con mis hijos, ellos lo han hecho conmigo y tenemos el corazón ligado, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la palabra, gracias por la oportunidad que siempre nos das de escucharla para enmendar nuestros caminos. Señor, tú conoces la circunstancia y situación de nosotros cuando fuimos hijos, que quizá la rebeldía, el maltrato, cuánta cosa se juntó y
llegamos a deshonrar a nuestros padres y nos salimos algunos tal vez del hogar menospreciándolos, y aún vimos a nuestra madre llorar y rogándonos no nos fuéramos, pero no nos importó y nos fuimos, amargados, dolidos, frustrados. Pero pasaron los años y ahora somos padres, y como aquel hombre que escribió la carta, ahora entiendo por qué soy padre. Ahora entendemos muchas cosas, Señor. Ahora tenemos hijos y tus principios nunca han cambiado ni cambiarán.